Hola amigos de los expulsados, y hoy estamos con la nota de OneFootball. Por primera vez en mucho tiempo tenemos una buena noticia para los amantes del fútbol, y es que de última hora, dice por ahí Daniel Koch que no hay ninguna opción para que no se lleve a cabo la Eurocopa de este año. El consejero médico experto de la UEFA ha confirmado en una entrevista a Reuters la celebración de la Euro este próximo verano. Según él, dice que no hay opción de que no se dispute la Euro, no hay escenarios malos, solo realísticos, mejores y peores. Eso señaló este señor, que es parte del conglomerado de expertos que tiene la UEFA para poder llevar a cabo los eventos en estas pandemias. Dice, además, el propio consejero ha confirmado que serán posibles los viajes internacionales de los fans a los partidos, aunque bueno, no dio mucha información al respecto. Pareciera que en Europa le están tirando a que ya en este verano regresarán las aficiones, aunque suena un poco complicado, pero al menos la Eurocopa no se va a cancelar, aunque sea a puerta cerrada. Y yo les digo que si quieren saber todos estos chismes, descarguen la aplicación de OneFootball, es totalmente gratis. Aquí abajo te dejaré el link en la caja de descripción, porque a la gorra no hay quien le corra. A veces, la realidad supera la ficción, y hoy entraremos a un mundo totalmente diferente, donde la oscuridad es partícipe del momento, y donde la tragedia será el alimento de lo sobrenatural. Andrés Palomeque, mejor conocido como Abismo Negro, vivió un infierno en vida, y hoy nos adentraremos a ello y en cómo sus últimos minutos rayaron entre lo diabólico, lo paranormal, hasta lo científico y lo clínico. Prepárate, porque se viene fuerte, pues el miedo será el común denominador de sus últimos minutos de vida. Es por eso que hoy te presento Vio al Diablo y desapareció en la oscuridad, el estremecedor caso de Abismo Negro. Si quieres más historias como esta, comenta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Abismo Negro era un luchador muy famoso por su estilo cuando peleaba en el ring. Era conocido como el rey del martinete, pues esta es una técnica muy temeraria y peligrosa, prohibida en México, que consiste en poner de cabeza al oponente a manera de que todo el peso de su cuerpo cayera sobre su cabeza. Tal acción podría incluso causar la muerte. Para él, esta técnica era muy recurrente, pues generalmente dejaba sin opciones a sus rivales. Abismo Negro era un luchador con un carácter fuerte, y en sus últimos tiempos, quienes lo vieron por última vez podían apreciar en su forma de ser y en sus ojos un miedo que congelaba cada célula de su cuerpo. Pero para entender lo trágico y sobre todo el misterio que rodeó su deceso, primero hay que entender los problemas que este acarreó desde el inicio de su vida, y para eso hay que remontarnos muchos años atrás, cuando apenas era un niño. Abismo Negro había nacido en un seno familiar, el cual carecía de la figura paterna y materna. Primer punto a destacar, pues en ocasiones, cuando los niños nacen sin unos padres que los arropen, estos desarrollan una especie de trauma existencial que termina en el síndrome del niño abandonado. Esto pasa cuando el chico no recibe los cuidados necesarios durante la niñez, y a pesar de que en algunas ocasiones sean los abuelos, los tíos o algún otro familiar quienes se hagan cargo de ellos, el niño siempre sabrá que quienes están detrás de ellos jamás serán sus padres quienes les den cobijo. Otra de las cosas que afectan a este tipo de niños es que los tratos muchas veces distanciarán de ser similares al de los padres. Aunque esto pudiera ser ambiguo, porque hay ocasiones en donde los abuelos o los tutores son mejores personas que los propios papás. Dicho esto, Abismo Negro se crió con sus abuelos y tíos, y cuando este ya estaba más grande, migró a Poza Rica, Veracruz, donde una de sus tías lo llevó a una función de lucha libre. Fue allí donde le llamó la atención este deporte, y sin saberlo, sacaría todas sus frustraciones, y donde también las acumularía por el resto de su vida, las cuales serían fatales años más tarde. En su época de secundaria, Andrés Alejandro Palomeque ya se estaba preparando para ser un luchador profesional, pues el interés que había tenido él y su hermano en las artes marciales y en la lucha era muy considerable. De hecho, en sus primeros años, este se ganaba los entrenamientos limpiando un gimnasio en medio de la soledad.
Al paso de los años regresó a Tabasco y por fin puso en marcha su profesionalización, pues comenzó a entrenar con Nerio Soto, quien luchaba bajo el nombre del Noruego, y su hermano Delio, quienes se encariñaron mucho con el chavo y le enseñaron todo lo que sabían. Andrés supo valorar el aprecio de sus entrenadores, pues estos prácticamente le adoptaron y se hicieron cargo de él. Allí le dieron un techo y comida. Prácticamente el joven luchador había encontrado por fin una familia que le diera el opio de la lucha y que lo encaminara al éxito. Cuando este ya era un adolescente, hizo su debut en el circuito local de lucha libre bajo el nombre de Alex Dynamo, un personaje que usaba máscara. Su estilo de lucha, aunado a su mentalidad para ser profesional, hicieron que Andrés Palomeque se tomara muy en serio todos los cuidados que conllevaba llegar a las grandes ligas. Entrenamiento, buena comida y mucha pasión eran los ingredientes indispensables para llegar muy lejos. Fue así como al cabo de algunos años y ya entrenando con personajes profesionales como el Diablo Velasco y Ray Mendoza, agarró más callo y sobre todo posicionamiento. Recibía invitaciones para luchar en diferentes plazas como un alterno, pues su trayectoria estaba en ascenso. A finales de los 80, este se cambiaría el nombre a Pequeño Samurai, el cual duraría muy poco, pues en 1991 ya se había adherido al Consejo Mundial de Lucha Libre con el nombre de Furor. Con ese nombre derrotaría a su mentor, el Noruego. Sin embargo, apenas al siguiente año, el Consejo Mundial se desarticularía y de él emanaría la AAA, que significa Asistencia, Asesoría y Administración. El nuevo presidente se llevó a Palomeque como uno de los luchadores fundadores, cambiando de nombre a The Winners, un personaje con máscara, de traje plateado y una W en el pecho con un estilo de lucha técnico. Era uno de los preferidos de la fanaticada. Sin embargo, al paso de los años, The Winners perdió la máscara ante Super Caló en Triplemanía 3, por lo que no le quedó más que cambiar absolutamente todo. Aunque realmente había evolucionado, fue así como en 1997 The Winners se convirtió en Abismo Negro, quien se alojó en el bando de la maldad y la cual lo acogería hasta el final de sus días. Es importante resaltar que este personaje, a pesar de ser uno de los luchadores más rudos en la historia de la lucha libre mexicana, siempre tuvo una conexión con el público. A cada plaza que asistía siempre garantizaba un lleno. Su popularidad alcanzó niveles dantescos luego de aplicarle un martinete a uno de los gemelos Brennan en el torneo de 4 caminos en una lucha en jaula. Eso le hizo ser uno de los personajes más malvados de la lucha, querido y odiado por muchos, además de que esa fama lo trasladaría a la televisión en sus programas de revista como Se Vale, el cual era uno de los más vistos entre 2006 y 2009. Abismo Negro había formado varias rivalidades con algunos luchadores como Octagón, Pentagón, con quien también hizo equipo. Formó parte del equipo Viper, uno de los más exitosos de la AAA a principios del milenio, donde tuvo una fuerte rivalidad con Cibernético, quien fue su amigo y su enemigo en diferentes etapas. También tuvo grandes batallas contra Latin Lover, Mr. Niebla y Black Abyss, quien vestía de manera similar a este y quien también le aplicaría un martinete para dejarlo fuera del ring por un tiempo. Abismo Negro sería uno de los luchadores en recibir más golpes gracias a sus luchas sangrientas y espectaculares. Pero lejos de toda la carrera de este luchador, la cual está más que documentada, había algo que en su mente lo atormentaría para siempre en este mundo y del cual casi nadie habló. Abismo Negro solo era una válvula de escape a su realidad, pues este luchador sufría de esquizofrenia. Para los que desconocen un poco del tema, la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona en pensar, sentir y comportarse de manera lúcida y se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, teniendo un habla o un comportamiento totalmente desorganizado, disminuyendo así en la participación de las actividades cotidianas. Lo terrible de todo esto es que aún no se sabe la causa exacta de este trastorno, el cual tiene un tratamiento que es de por vida pero que no tiene cura. Muchos especulan con que Abismo Negro arrastraba esta desconexión desde que era niño, por la vida tan dura que le tocó. Otros piensan que fue gracias a los golpes en la cabeza que recibió y a ese martinete de Black Abyss. Algunos médicos le atribuyeron este problema al uso de anabólicos, los cuales utilizaba para entrenar, y es que desde casi toda su carrera los ocupó. Supuestamente, la esquizofrenia que padecía cada vez era más incontrolable. A él, como persona, se le describía como alguien con un temperamento explosivo, fuerte y muy duro.
Tenía cambios de actitudes en tan poco tiempo. Su desconexión del mundo real era tal que supuestamente el Rudo Rivera, quien tenía una buena relación con él, comentó que había estado internado en una clínica en 6 ocasiones. De hecho, ya algunos médicos le habían tratado su mal, el cual no tenía buena pinta, pues era un tipo que no le gustaba tomarse las medicinas, recordando que la esquizofrenia es un trastorno que jamás se curará. Otro dato es que Abismo Negro muchas veces ya estaba fuera de sí, incluso cuando luchaba. De hecho, es un tanto extraño cómo es que este luchador, a pesar de ser extremadamente violento en su trabajo, siguió laborando como si nada, pues aunque no se sabe en qué momento la enfermedad lo terminó consumiendo en su totalidad, está totalmente documentado que desde que se hizo Abismo Negro, su vida y sus actitudes dieron un giro de 180 grados. El último día que vio la luz en este mundo fue un 21 de marzo del 2009, justamente en la entrada del equinoccio de primavera. Hay que subrayar esta fecha, pues más adelante podría ser algo interesante para entender el adiós de este personaje. Abismo Negro había luchado en Sinaloa en esas fechas. Sin embargo, quienes le vieron por última vez comentaron que era un tipo que estaba perdido, fuera de sí, que en los ojos se le veía un terror extremo, como si este observara cosas que nadie podía ver. Palomeque iba en un autobús desde Mazatlán, Sinaloa, hasta la Ciudad de México, y a la altura del Rosario, de la nada se levantó del asiento y le dijo al chofer que le dejara bajar. Cuenta el chofer de esa unidad que había visto al hombre muy alterado, aterrado, agitado. Lo más perturbador es que eran apenas la 1:30 de la madrugada y el chofer no entendía cómo un pasajero se bajaría en medio de la nada solo porque tenía miedo de estar sentado. No dudó más y le abrió la puerta. Palomeque salió en medio de la oscuridad para perderse en ella. Supuestamente Palomeque estaba sufriendo de paranoia. Según algunos diagnósticos médicos, informan que la esquizofrenia puede llegar de golpe, cuando menos te lo esperas, pues las desconexiones cerebrales muchas veces son aleatorias, pues el cerebro trabaja a 1000 por hora de manera descontrolada en su totalidad. En este momento se le atribuye a que Abismo Negro empezaba a tener nuevamente un cuadro crónico de visiones. Uno de ellos, el que veía demonios y diablos, los cuales le aterrorizaban día y noche, cuando menos lo esperaba. Noticia nacional fue cuando los reportes de que un individuo había amanecido ahogado en un río cerca del Rosario, Sinaloa, fue totalmente estremecedor. Era Andrés Alejandro Palomeque, alias Abismo Negro, quien en la madrugada del 21 de marzo del 2009 se había bajado del autobús en medio de la noche y de la nada. Lo último que se supo de él es que le había mandado un mensaje a su esposa diciéndole que estaba perdido en la oscuridad. Un mensaje totalmente subliminal como real. El luchador estaba hundido en la ansiedad de la esquizofrenia, quien lo llevó a lo más profundo del abismo mental. Los medios de comunicación informaban que el cuerpo yacía flotando sobre un río con signos de golpes y rasguños. Los informes fueron tan escuetos y herméticos que solo se supo que su muerte en la ansiedad pudo darse por el consumo de esteroides, pero hasta la fecha ningún estudio médico confirmó que esa haya sido la causa. Aquí lo interesante de este punto es que años más tarde, el mismo Rudo Rivera comentó que el mismo Palomeque había confesado que muchas veces había visto demonios y al diablo, los cuales le atormentaban a placer. Esta parte seguro será un tanto difícil de creer, pero recabando un poco de información y analizando el día de su muerte, es curioso saber que el día que murió es para los satánicos un día importante. Según el culto de los wicanos, el 21 de marzo se celebra el sabbat llamado Ostara, que es la antigua divinidad germánica de la primavera y que representa la fertilidad creciente de la tierra, y que en algunos casos se ofrecen ciertos sacrificios. No sabemos si realmente esto tenga que ver con la muerte de este personaje en esa madrugada, pero investigando más a fondo sobre la relación de las visiones que este luchador tuvo antes de su deceso, encontramos que hay diferentes vertientes entre la relación médica y religiosa a este tipo de problemas. El sacerdote Sixto Azabache Castro, un experto en exorcismos en Arequipa, Perú, comentó que cuando los demonios infestan el cuerpo, el problema no es médico, además de que existen dos tipos de manifestación diabólica. Una de ellas es la posesión, que es cuando una persona convoca al diablo para tener dinero, éxito profesional y otras cosas materiales, mientras que la segunda es la infestación, que se resume en invocar a los demonios a través de los juegos paranormales. Esa explicación quizá pueda tener una relación con lo que Palomeque veía, escuchaba o sentía, pues como su historia lo relata, su ascenso al éxito fue casi en un 2x3. Además de que los síntomas de una posesión supuestamente inician con escuchar voces diabólicas o ver situaciones paranormales, sentir energías extrañas.
En una de sus explicaciones a la gente que más confianza le tenía fue que los demonios y el diablo cada vez eran más reales en su mundo. Fuerzas sobrenaturales lo perseguían para cobrar una deuda que él nunca supo explicar cuál era. Lo cierto es que a más de 11 años de su muerte, Abismo Negro experimentó el verdadero terror, dejando su último suspiro en una colina, en medio de la oscuridad y del silencio de las tinieblas. Pero dime, ¿qué crees que haya pasado esa noche en medio de la oscuridad? ¿Conoces a alguien que padezca esquizofrenia? Si te agradó el video, no olvides de darle like, comentar y recomendarlo. Yo soy Guillermo Antonio. Nos vemos hasta pronto.